Buenas noches, estimados amigos. Estamos acá en, en una actividad que está organizando la SECH filial Valparaíso, en conjunto con el Parque Cultural de Valparaíso, y en el marco del segundo encuentro de la escritora Jimena Rivera. ¿Ya? Esta es la segunda vez que se realiza esta actividad, y antes de continuar, quisiera recordar una frase que podíamos considerarla en la SEC, así como frase de bronce para este tipo de relacionadas con la poesía, y dice así, pues, como lo dijo en algún momento nuestra querida amiga Jimena, la poesía es un acto de legítima defensa. Entonces, como la poesía es un acto de legítima defensa, les voy a presentar esta noche a mi amiga América Merino, poeta. Nos conocemos hace millones de años con esta chiquilla. Estuvimos juntos como alumnos en la Fundación Neruda. eh, eh, y- Inventamos cuentos poéticos y literarios desde la Fundación Neruda con otros amigos poetas también cuando éramos cachorros poéticos. Y ya estamos más grandes. Tenemos publicaciones, tenemos un poco más de bagaje. Les presento entonces y les dejo acá a mi amiga Jimena Rivera, que también fue amiga mía, no, a América Merino, ¿ya? ¿Cómo está ahí, América? Hola Juan Eduardo, ¿cómo estás tú? Muy ¿Cómo bien, estás aquí tú? estamos. Muy bien, excelente. Aquí, Qué bueno. Eh, entretenido con este tipo de actividad que está organizando la SECH de Filial Paraíso. sí, Mira, sí, te cuento un poco. Esto va a ser bien dinámico. Unas preguntas. El contexto de todo esto y por qué tú es porque hace poco presentaste una plaqueta que se llama, aquí tengo notado, Y serán las estrellas, de una poeta italiana, Antonia Pozzi. Y ese es el por qué nos reunimos, para que hablemos un poco de esta autora, para que revisemos un poco su obra, a ver si alcanzamos a revisar algunos poemas de ella, y para conocer un poco más de esta autora. ¿Por qué esta autora? ¿Ya? Entonces, Antonia Pozzi, qué nos puedes contar tú, América, sobre esta autora italiana? gracias Juan Eduardo. Eh, Primero quisiera enviar un saludo a todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo aquí por el canal de la SECH filial Valparaíso, y también quisiera agradecer al Parque Cultural de Valparaíso por esta invitación. Y a ti, por supuesto, Juan Eduardo, por estas preguntas que me tienes preparadas. Eh, Estoy súper contenta que seas tú especialmente porque sí, fuimos compañeros en la Sebastiana, en el taller de poesía de la Fundación Neruda, hace años ya. Eh, pero la poesía nos mantiene jóvenes. Y sí, voy a hablar un poco de Antonia Pozzi, que fue publicada aquí, en esta plaquette reciente de Ediciones del Trueno. La plaqueta se llama Y serán las estrellas, que hace alusión a una flor que también se llamaba estrella alpina, que le gustaba mucho a Antonia. Bueno, en cuanto a su biografía, puedo comentar que ella nació en el año 1912, apenas un par de años de diferencia con el inicio de la Primera Guerra Mundial. Eh, Ella nació en el seno de una familia aristocrática. Su mamá era condesa y su papá era Roberto Pozzi, un abogado muy destacado de Milán. Ella creció allí y en Pasturo, que era un pequeño pueblo de Italia, en el norte, que limitaba con los Alpes. Por lo tanto, Antonia siempre fue una niña que amó mucho la naturaleza y especialmente sintió una gran fascinación por el montañismo. Ella fue alpinista, de hecho, desde una edad muy temprana. A los 6 años de edad empezó a escalar. Ujú. También fue un amante de la fotografía, algo que no era muy común en la época. Recordemos que a principios del siglo pasado tener una cámara fotográfica era un artículo muy caro que no cualquier persona podría adquirir. Entonces, claro, debido a su situación un poco más acomodada, ella pudo, pero también lo aprovechó de una forma artística. Ujú. Eh,
Cuando fueron pasando los años, ella entró a la secundaria y se enamoró de su profesor de griego y latín, que era Antonio María Cervi, eh, porque tenía muchas afinidades, muchos puntos en común, como el arte, la poesía, la filosofía. Cuando Antonia creció, tuvieron una relación, pero lamentablemente su padre, el padre de Antonia, el abogado, no estuvo de acuerdo con esta relación e hizo que ellos terminaran. Mandaba constantemente de viaje a Antonia con la excusa de que aprendiera otros idiomas. Que a Antonia le encantaba aprender y de hecho tradujo a algunos poetas alemanes al italiano, pero entristeció mucho y cayó en una depresión tal que la llevó al suicidio a los 26 años de edad. Eso fue terrible. Fue algo que ella nunca pudo superar a pesar de que tenía una gran vocación como profesora. Ella estudió literatura en la Universidad de Milán. También fue muy solidaria con su pueblo, ya que después de la Primera Guerra Mundial que ella vivió, muchas familias quedaron en la ruina completa. Y a pesar de toda la actividad que tenía, no dio más y terminó con su vida. Tomó una sobredosis de barbitúricos y el día siguiente se murió. Bueno, después de su muerte, su papá obviamente se sintió culpable y encontró su diario de vida, que fue escrito en verso, un diario que llamó Parole, que en español significa palabras. Y desde ahí se publicó. Y luego de su publicación llegó a manos de Eugenio Montale, quien obtuvo el Premio Nobel de Literatura más adelante, y él prologó este libro para ser publicado por Mondadori. Y a partir de ese momento, el nombre de Antonio Pozzi se difundió por toda Italia y más adelante por toda Europa. Y es así De, como... de, Ah, de Antonia Pozzi solamente existe ese libro. sí. Bueno, está también su tesis de grado que tiene que ver con Ujú, Flaubert. Pero el libro de ujú. poesía está solamente Parole y también tiene otra publicación que es con su trabajo fotográfico, que Ya. incluso años más tarde se encontró. Pero ella nunca tuvo intenciones de publicar. No sé si tuvo la intención, pero nunca lo hizo. Nunca Ya, nunca publicó en publicó así ningún como lado. por su cuenta. No, por su cuenta no. Mm, ujú. Oye, América, ¿y cómo llegaste tú a conocer a esta autora? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo la supiste de Como, ella? sí, mira, la historia es un poco larga, pero en resumen, hay un verso de un poeta italiano, que es Ungaretti, que dice, busco un país inocente. Ese verso estaba como epígrafe en el poema de un amigo y me encantó. Yo no conocía a Ungaretti en esa época y empecé a leer mucho sobre él. Y allí me empecé a introducir en la poesía italiana y encontré otros nombres como Alda Merini o Grazia Deledda y de ahí llegué a Antonia Pozzi. Y por los intereses que ella tenía específicos, sentí una mayor afinidad con ella. Y me puse a Mm. leer sus poemas y de ahí llegué a la traducción. Ya, de los poetas italianos, este es como la autora que más te gusta, con la que mejor te lleva, ¿o no? O sea, es que hay muchos poetas que me gustan, por ejemplo, Ungaretti me encanta, o sea, es Ujú, fascinante, todo el mundo lo conoce, pero por lo ujú, mismo, como todo el mundo ya conoce a Ungaretti, dije, ¿por qué no traducir a alguien que en realidad no ha llegado o no ha sonado mucho en Chile? Muy ujú, pocas personas la conocían y por eso me animé. Pero ujú, también, no sé, Dante, ¿a quién no ujú. le gusta Dante? Claro. No sé. Mira, bien, yo particularmente no conocía a esta autora, no la había revisado nunca, no sabía, no soy muy de autores italianos, yo soy más bien de autores chilenos, principalmente poetas chilenos, pero no de tantos autores. Yo conocía solamente una autora que es muy antigua, Cristian de Pizarro, boloñesa, que pero es de 300 siglos, o sea, 300 años antes de, no sé, pues de Sor Juana, por ejemplo, y que es considerada como la primera escritora profesional.
italiana, partió de Italia y eso y es como la madre del feminismo universal. Cuando hablamos de Sor Juana como una de las grandes, o como la madre del feminismo literario o del feminismo universal, antes, 300 años antes, existía la Cristian de Pizan, italiana, No, no la la recomiendo. conocía. Muy buena, muy, Sí, muy buena. También, en un contexto de acomodada, porque su padre era médico y trabajaba para la corte, y ella tenía acceso a una biblioteca gigante y de ahí partió. Y mm, llegó a escribir manuales de guerra esta Cristian de Pizarro, en una época en donde la guerra era común. ¿Ya? Bien, pero no nos alejemos de Antonia Pozzi. Oye, América, ¿cómo presentarías tú a Antonia Pozzi a gente que está como comenzando en el tema o encantándose con el tema de la poesía o escribiendo poesía? ¿Cómo podrías tú conectar a estas personas? ¿Cómo presentarías a la poeta Antonia Pozzi? sí. De forma resumida, yo creo que podría decir que la poesía de Antonia, o Antonia específicamente, fue una persona muy sensible, fue un amante de la naturaleza y sus poemas tienen un lirismo extraordinario que no solamente se ajusta a esa época, sino que también la traspasa, como que se eleva, se fracciona y llega incluso a la nuestra. En ese Ujú. sentido, creo que es imprescindible la literatura, la poesía de Antonia, todo su trabajo, y yo creo que es simplemente fascinante. Así la Mm, presentaría. Para mí es una poeta extraordinaria. ujú. ¿Cuáles son los temas o los tópicos que abarca Antonia Pozzi? Bueno, ya sabemos Eh, que le gusta mucho la naturaleza y está como presente sí. en su... También el viaje. El viaje era uno de Ya. los grandes intereses de ella. Eh, Ella estuvo en una primera instancia en Inglaterra, fue a perfeccionar o sea, el idioma inglés. Luego vivió en Alemania y en Austria, luego de terminar la universidad. Ahí empezó con sus primeras traducciones. Luego viajó alrededor del Mediterráneo, estuvo en África y también después llegó a Grecia. Y en Grecia Mm, también fue un choque bastante fuerte conocer esas tierras porque era lo que más le hablaba Antonio Maria Cervi, su exnovio, porque era precisamente su profesor de griego y latín. ujú. Entonces, esta cultura griega la hacía recordar mucho a su expareja. Esta persona. Claro, Ujú. entonces fue un quiebre bastante grande, a pesar de que era una cultura que también amaba a ella. Sí. Mm, bien. Em, bien, Antonia Pozzi. em, por su, por su final, por su suicidio, no logramos conocer más que lo que ya está, la obra de esta autora. Igual es un buen gesto esto de que desde acá, Chile, se pueda leer a autoras como ella, conocer un poco de su vida. Eh, delante conversábamos contigo acerca del tema de la interpretación poética, de cómo nos enfrentamos a la interpretación de un poema. Eh, eh, me gustaría saber cómo te acercaste tú al tema de la traducción. O sea, cómo se ve en ti, cómo llegaste a traducir y Mm, cómo llegaste a esta autora, a traducir a esta autora en particular, pues. sí, bueno, como llega Antonia, se relaciona un poco con la otra pregunta, por el poema de Ungaretti, y luego empecé a buscar otros poetas italianos, llegué a las mujeres y dentro de estas mujeres encontré a Antonia Pozzi. Eh, Me acerqué a ella y la pensé en traducir. Bueno, que al principio no fue una idea que tenía sumamente clara, sino que simplemente era para mí, era un trabajo más Mm, bien personal, que luego pensé que podía ser difundido, ya que en este país nadie la conoce mucho. De ujú, hecho,
Mi profesor de Italia, bueno, entre paréntesis, estuve el año pasado estudiando el programa de literatura en el Instituto Galileo Galilei de Florencia, y ahí también me pude introducir mucho más en la vida y la obra de Antonia Pozzi. Yo creo que de esa forma me acerqué mucho más a ella, la conocí mucho mejor, y de esta forma pude lograr un diálogo entre mi formación poética y de traductora, porque creo que para poder traducir hay que fijarse muy bien en la intención que tiene el poeta para, para comunicar una idea, un pensamiento o un sentimiento. Eh, a través conversábamos sobre, precisamente haciendo una analogía con la música, eh, que Mahani Teave, la pianista pascuense, me comentaba que no es lo mismo interpretar a un músico que compuso una melodía pensando en su amigo que murió en la guerra, con esa tristeza tremenda, que interpretar a un músico que compuso algo más alegre. Entonces, en ese sentido, no solamente basta con conocer el contexto biográfico del autor, sino que en este sentido hay que saber transmitir la oscuridad o la luz que surgió desde un sentido primigenio en el autor. ¿Sí? Y creo que, claro, porque la poesía y la traducción están muy ligados, porque ahí cuando traduces te detienes a observar esas islas que son los poemas. Eh, ¿Qué intereses existen en común contigo y la autora, con Antonia? ¿Cómo se Eh, da cómo se relaciona? ¿Qué cosas yo tienen creo entre que hay ustedes? ciertos intereses que yo admiro de Antonia, como por ejemplo su lucha contra el fascismo, recordando Mm, que ella nació en el periodo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Mientras ella era joven, estaba Mussolini al poder en Italia, estaba el fascismo, y ella férreamente atacó el fascismo, incluso contra su padre, porque una lucha recordemos, familiar incluso. claro, esto provocó un quiebre tremendo, no solamente a nivel político, también a nivel emocional, aunque no fue el quiebre más grande que tuvo con su padre. Recordemos que ya la separación que este provocó con su relación fue lo peor que ella vivió. Pero fue valiente en ese sentido y solidarizó con todas las familias que quedaron en la ruina a partir de la Primera Guerra Mundial. Ella, Mm, bueno, también siempre se preocupó de estudiar mucho, de conocer otras culturas, de introducirse también en la sensibilidad de otras personas. Y creo que eso es lo que me une a ella en, en un sentido de admiración. mm. Sí. Bueno, Yo además podría, perdón, que sí, además sí, sí. era amante de la fotografía, bueno, yo también, le gustaba viajar. Creo que Ese esas punto puntas iba a agregar yo, así. están Yo en voy a común. agregar un punto más, que es el tema del viaje. Sí, Sí, entre tú y ella son muy buenas viajeras, ¿o no? sí. Sí, es que los que me conocen saben que me encanta viajar y que he sufrido porque este año no se puede, que estoy encerrada en mi casa, pero ya. De hecho tuve dos cancelaciones de viaje el primer semestre y yo creo que voy Mm, por una tercera ahora este segundo semestre. Pero bueno, sí, todo sea se paró por el mundo fiestas. entero. Sí, así El que mundo entero está. es lo mejor que podemos hacer para mantenernos sanos, para detener esta pandemia, quedarnos en casa. Sí, 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 es verdad, hay que cuidarse. y leer mucho. Oye, ¿te parece si leemos algo de Antonia Pozzi? Ya. De A hecho, creo elección que tuya, el poema que a ti te guste. sí, voy a hacer este comentario respecto a lo que me decías de la dificultad entre traducir del italiano al español. Yo creo que es algo que pasa mucho, por ejemplo, entre el francés y el español, o el portugués y el español, porque hay muchas palabras muy similares, sí, es cierto, pero también hay otras que son como los falsos amigos, que son palabras que uno podría creer que es lo mismo,
pero no. Y también hay otra observación que podría mencionar ahora, es respecto a la época en que escribía Antonia, que a pesar de que su poesía se siente muy actual, también hay palabras que ella ocupa que actualmente no se utilizan mucho en el italiano de hoy en día. Por ejemplo, Ujú, la palabra canchales, que tuve que escribir una nota acá, porque es una palabra que no es muy común ahora, no se utiliza ujú. tanto. Pero sí era necesario traducirla. Entonces voy a leer el poema y luego voy a leer como la acotación para que se entienda, ¿ya? Porque, Perfecto. para que tenga sentido. Y este es el poema que da origen a esta plaqueta. Se llama Flor de los Alpes, que está dedicado a AMC, que obviamente es Antonio María Cervi. Me gustaría darte esta estrella alpina. Mírala, es grande y suave. La hoja parece una mano sin sangre abandonada que surge de las grietas de una roca o de los canchales o del borde de un desfiladero. Allí se aclaró ante la luz más pura. Tómala, está limpia e intacta. Este regalo no puede hacerte daño porque el corazón hoy tiene el color de las gencianas. Mm. Sí, esta es una estrella o sea, una flor que se llama estrella alpina, que también se llama flor de los Alpes, ¿ya? Que es la flor que Antonia observaba muy arriba en la cordillera cuando iba de alpinista. Cuando practicaba alpinismo. Sí. Bueno, ¿y los canchales qué son? Son terrenos cubiertos de peñascos o canchos, ¿ya? Y se producen naturalmente debido a la fragmentación o meteorización de las rocas, generalmente a causa de su gelifracción, es decir, del congelamiento del agua en las fracturas de las rocas con los cambios de temperatura entre el día y la noche, ¿ya? Mm. Son comunes en las montañas Sí, esos terrenos así rocosos con piedras chicas. sí. Entonces, esta palabra de los canchales, como te decía, no es como llegar y traducir, porque es Mm, algo que no está actualmente, pero Antonia sí lo ocupó. ujú, Primero porque era algo que ella observaba de forma cotidiana ujú, en los Alpes. Pero, pero eso, bueno, ese es un ejemplo. ujú. ¿Qué nos puedes decir del poema? Este Eh, poema. este poema, siento que aquí extrañaba mucho a Antonio María Cervi, que a pesar de que trataba de superarlo mediante el deporte en este caso, que obviamente hacía alusión al alpinismo, a su amor por las montañas y la naturaleza, se sentía abandonada. Acá lo Ujú, podemos observar parece una mano sin sangre abandonada, que surge de las grietas de la roca. O sea, ujú, ella se sentía así, como emergiendo de las grietas de las rocas, eh, ujú. en, en un vacío, en un desfiladero. Entonces siento que hay una desolación Y que en ya un está hablando, contexto horroroso, porque habla de sangre. claro, entonces está hablando, a ver, esto lo escribió en Pasturo en julio del año 1929. Ujú. Ya, ella se suicidó en el 38, si no me equivoco. Eh, sí, en diciembre de 1938. Mm. Entonces, ¿Por qué en alguna parte habla de y esta flor no te hace daño? ¿cómo? Dice, esta flor no te hace daño, o parece que habla de daño. Sí, dice, este regalo no puede hacerte daño, ¿Por qué porque el lo dice ahí? corazón hoy tiene el color de las gencianas. Es extraño acá porque menciona otro tipo de flor que no se parece mucho a la flor de los Alpes. Las Pero gencianas. sí, y aún así es un regalo que ella le quiere ofrecer a Antonio María Cervi. Mm. Es algo que también me llama la atención, Qué pero interesante siempre, eso de...
un poema que está en tono amoroso, que es de amor, un poema Sí, sí, dedicado a una apela a una persona. clave emotiva, sí. Entonces, claro, que quiere hablar, no sé, conociendo poco yo, pienso, no sé, me ocurre en el contexto, guerras, en un contexto no sé, pues de tener que alejarme de ti, de ese conflicto que tenía con el padre, que el padre se encargó mucho de alejarla Sí, de lo su que pasa es que lo pareja. amenazó. Yo ahí ya no sé qué tipo de amenaza habrá sido, pero estamos hablando de Italia en el Mm, 1900, o sea, ujú. y él se fue a vivir muy lejos, a otra región al sur de Italia, entonces, de verdad, Entonces ahí está el no daño, que este claro, regalo no puede ella le dañarte. dice, yo no te voy a hacer daño, pero claro, el papá, el que Claro, sí. po, en un Mm, contexto en que sí, tal vez hubiese podido haber recibido algún tipo de daño. Qué mm. bien. ¿Quieres leer otro poema? Bueno, algo breve podría ser, ¿no? Hay uno que habla de un tren que me gusta mucho, como es una especie de viaje que ella hace. Esta, el tiempo. Sí. Eh, Tiene dos partes. Mientras tú duermes, las estaciones pasan en la montaña, la nieve en la cima anhela dar vida al viento. Detrás de la casa del prado habla. La luz bebe huellas de lluvia en los senderos. Mientras duermes, pasan años de sol entre las copas de los alerces y las nubes. 2. Puedo recoger los lirios del valle mientras duermes, porque sé dónde crecen, y mi verdadera casa, con sus puertas y sus piedras, está lejos. Ya no la encontraré más, pero va errante por el bosque eternamente mientras duermes y crecen los lirios del valle sin tregua. Mm. Este me gustó más. Sí. Sí, está potente. ¿Y qué nos querrá decir aquí la autora en este poema? Bueno, entendiendo el tema de eh, los poemas no se entienden, los poemas Sí, no, no, no se se- se- explican. se- no hay que explicarle, pero hay que tratar de interpretarlo. Y como, y voy a repetir lo que dije delante, y como dijo Octavio Paz, la poesía, los poemas, se reescriben en la lectura. Entonces, esa cuestión de cada interpretación tiene que ver con la experiencia vital. Pero en el caso tuyo, no, porque tú eres la traductora de esta autora, entonces debes conocerla. Entonces, no vale tu experiencia vital acá. Aquí tú ya se supone que tú tienes que conocer un poco más de la autora. Y ahí uno podría contextualizar el tema del poema. ¿Qué nos habrá querido decir aquí la autora? Sí, bueno, yo coincido plenamente contigo en que un poema no se debe explicar porque estás acotando su sentido, su definición, entonces, Ujú, ¿qué le dejas al lector? Eh, pero lo que yo siento, porque voy a hablar de eso, de lo que siento, es que ella está hablando de un viaje, pero no un viaje físico, sino como un viaje temporal, como cómo transcurren sus sentimientos a través de este lapso, ¿ya? ujú, Y toma de nuevo un poco el sentido como de, o sea, el símbolo como de la naturaleza, como de la lluvia, del sol, cómo transcurre el tiempo. Habla de los árboles, de los alerces ujú, específicamente. Entonces, es todo lo que ella percibe desde fuera de sí misma como un cambio. Y ese ujú, cambio demuestra el paso del tiempo, pero internamente. Eso es lo ujú, que yo interpreto. ujú. Yo veo más enfocado en el 2 una especie de también un avance
¿ya? Un transitar, pero de un estado a otro. Yo aquí me estoy imaginando o sintiendo el tema de, de la muerte. Mm, ¿Sale la fecha ahí de cuándo escribió sí, ese poema, no? sí, ella no le puso como fecha a todo, pero los que yo escogí, sí. Ujú. Esto es de mayo de 1935, Y ella se suicidó él 38. 4 años después, 4 años después. Sí. Bueno, toda su obra poética, en Tiene todo esa carga caso, melancólica, ¿no? Así como esa carga sí, de... y también, o sea, al principio no tanto. De hecho, hay un poema que se llama La vida. Bueno, tampoco es muy alegre, o sea, no es alegre, pero sí hay como una fluctuación de ánimo Ujú. dentro de su escritura que se desarrolló dentro de una década apenas. Mm, En 10 mm. años ella escribió todo, Todo su obra. toda su obra. Mm. Sí, Sí, porque tiene como esa como trascender, eso de esto que está pasando, no voy a ser yo quien lo viva o quien lo tenga, porque no sé, porque yo no voy a estar. Se me ocurre así como por lo que proyecta. Oye, está interesante esta autora, me sí, gustó a mí, Antonia Pozzi. qué bueno. Eh, a ver, déjame ver, tengo el contexto de producción, ya sabemos que ella escribió entre dos guerras. Ella nació en plena guerra y murió porque ¿a qué edad se suicidó? A los A los 26 26, a los 26 26, años, muy joven. Casi sí. fue una rockstar a los 27. Sí, creo que la Eh, Primera Guerra Mundial empezó en 1914, ella nació en 1912, o sea, mm, vivió mm. toda la Primera Guerra. Sí. Entonces, tal vez en base o sobre la base de la guerra podemos entender el contexto de producción de ella, esa carga como melancólica que tiene su poesía, esa carga así eh, como nostálgica quizá de algo. Como anhelando otra época que no vivió, algo ¿Cachai? así. Porque, Sí, porque podemos entender que ella era una muy buena lectora, estudió literatura, sabía, entonces pudo haber tenido acceso a otros autores y conocer otras épocas. sí, Entonces, fue una especie de proyección de lo que no fue, se me ocurre. ¿Qué crees tú? sí, yo coincido bastante contigo. Sí. Ujú. Debe haber Bien, incluso una palabra en alemán que signifique exactamente esto, como la añoranza de una época que no existe. Me claro, suena mucho a sí, eso. sí, 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 Sí. sí. Oye, América, el rol del poeta, y poeta tú, y el rol de la traductora, cómo se relacionan eso en tu persona? Am, yo creo que, como lo que te comentaba hace un momento, tratando de identificar en medio de todas estas islas, como dice Zurita alguna vez, estas islas que son los poemas en medio del Ujú, mundo. Entonces creo que el poeta lo que hace al momento de traducir es leer con mucho más calma, con más cuidado, con más detención, para tratar de eh, tomar lo que quiere decir el poeta en su idioma original y traspasarlo al idioma que uno está trabajando, pero sin que se note que sea una traducción. O sea, que se lea de una forma tan fluida y tan natural que es como si hubiese estado escrito en este otro idioma. mm, Creo que ahí está la delicadeza del trabajo que se puede notar cuando alguien se dedica a la poesía y no ujú, solamente es traductor literario. ¿Ya? O sea, mm. no es cosa No, como, no es como leer un poema en una lengua y reescribirlo como yo lo hubiese hecho. claro, o sea, tienes que, El tema de la lealtad. sí, de la musicalidad, del ritmo, también lo que hablaba como de la nitidez o de la oscuridad que quiere transmitir el mensaje original. Ujú.
Entonces, todo eso Ujú. tiene que fluir y comprenderse en su totalidad. Mm. Bueno, pienso en el tema es el de lo que dices tú de la traducción. ¿Y cómo se enfrenta con la poeta, con América Medina que escribe, no Yo, sé, yo, sus poemas? yo creo que, bueno, por lo menos yo trato de volverme invisible en ese sentido, eh, y que solamente se note a la poeta original, en este caso Antonia Pozzi. Este es Mm, un trabajo que, que yo lo hago como de corazón, ¿verdad? Eh, que se publicó finalmente por, por la editorial, por Ediciones del Trueno, eh, porque la directora es amiga mía. De hecho, le mando un saludo a Josefina Tralcar. Eh, Ella también me instó a publicarlo para que más personas conocieran a Antonia. Eso, creo que me fui un poco por las ramas, como era la pregunta. está bien, no sé, quería que relacionara el tema Ah, de eso, la poeta América Merino sí. y la traductora América O sea, Merino. como yo, así como yo, América Merino, yo trato de volverme invisible. Ya. Yo quiero destacar a la poeta original que es Antonia Mm, Pozzi, y de esa forma trabajo de una forma delicada para que ujú, todo el sentido original de su poesía llegue al español. Ese es mi trabajo. mm, mm. Sí, Oye, ¿y América Merino Poeta tiene algo preparado para el futuro? sí, ¿Alguna pero proyección? es que estoy trabajando como en muchas cosas un poco dispersas. Incluso lo que te comentaba, eh, en otra instancia, es que estoy escribiendo un libro infantil en este momento, algo que nunca había hecho antes. Eh, ya, esto sí que se desliga un poco de la poesía, pero igual les puedo comentar. Eh, es sobre las mascotas. Los niños y las niñas, los niñas que tienen animalitos, y cuando estos animalitos envejecen y luego se mueren, los niños pasan por un duelo que de repente es terrible. Entonces quiero escribir algo para que pueda ayudar a los niños o contenerlos de alguna forma emocionalmente, y que les ayude como a manejar un poquito esta pérdida, que es súper dolorosa. Entonces, claro, acá habría de protagonista un niñito con una perrita que se la encuentra, la adopta, viven felices, y luego van sucediendo cosas para, bueno, no voy a spoilear, pero, Mm. pero por ahí va. Pero en género narrativo, dices tú, o en género de poético. Literatura infantil y juvenil, es el género. Ya, El LIG, pero... no sé si lo ubicas. ujú, LIG, literatura infantil sí, y juvenil. Claro, entonces va a ser como para niños más pequeños. Esto va a ser un libro ilustrado. De hecho, tengo una ya. compañera que está trabajando conmigo y vamos a unir a una tercera persona que va a ser la que se dedique a la ilustración. Sí, Ah, qué entretenido. sí. Mira, te voy a dejar un poco de la poesía. O sea, no tampoco. O sea, tengo otros proyectos, otras ideas por ahí que tienen más que ver con el estallido social aquí en Chile, que ocurrió a partir de octubre de 2019. Eh, Algo que me afectó mucho fue lo que sucedió con Gustavo Gatica. Escribí unos poemas a partir de eso. Yo creo que a todos nos impactó, Mm, y vemos la injusticia de todo. Eso nos hizo colapsar, y todas esas intersecciones de injusticias provocaron este estallido. Y de eso estoy escribiendo ya, no solamente poesía, también algunos artículos que he estado publicando. Una revista en Nueva York me publicó hace poco un artículo, otra revista de acá de Sudamérica también, pero me gustaría escribir un libro, sí, de bueno, poesía. el contexto actual es Sí. imposible alejarse, o sea, Mm. no va a ser fácil para nosotros los escritores y los poetas desligarnos de
esto, de la pandemia, del contexto social, del estallido social. Algo Y va yo a creo salir. que, claro, que de hecho ni siquiera debiéramos desligarnos, al contrario, tendríamos que patentar lo que está sucediendo hoy en día y hacerlo notar, para que las personas después, no sé, en 10 años más sepan qué sucedió, de qué forma lo sentimos realmente también. Mm. Sí. Amiga, leamos un poema más y para ir terminando y Ya. cerrando este ciclo. Ya. Voy a leer este poema que está... Bueno, lo voy a leer en italiano, me voy a atrever, ahora que estamos más en Ah, bien, confianza, bien, bien, bien. y que es cortito. Eh, la vita, alle soli d'autunno, in un tramonto muto, scopri l'ondo del tempo e la tua resa secreta, come di ramo in ramo, leggero, un cadere d'uccelli, cui le ali non reggono più. Ya. Y ahora la versión Ahora en español. en español. Igual cuesta pillarle algunas palabras. Viste, si no es tan fácil. No, sí, 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 sí. La vida en español. En el umbral del otoño, en un atardecer mudo, descubres el oleaje del tiempo y tu resignación secreta, como de rama en rama, un suave caer de pájaros cuyas alas no le sostienen más. Gracias. Esto fue escrito en 1935. Sí, está bueno también, me gustó. Cualquier cosa. Para las personas que quieran conseguir la plaqueta, tú tienes que se contacten contigo. Sí, se pueden contactar conmigo. Me pueden encontrar en redes sociales, Instagram, Facebook. Sí, Salgo tal cual, América Merino. Sí, no tengo perfecto. ningún seudónimo ni nada. Sí, Así sí, que perfecto. Sí, porque para promoverla y difundir la obra de esta poeta italiana. Queridos amigos, vamos a quedar hasta acá. Quiero agradecer a América Merino por esta conversa, por este diálogo que tuvimos en torno a la obra de Antonia Pozzi. Y en el marco de este segundo encuentro de escritores, Jimena Rivera, nuestra gran amiga, tenemos muy buenas, todos los que vivimos en Valparaíso en algún minuto, los que fuimos adoptados por Valparaíso y recorrimos la bohemia porteña literaria, tuvimos la fortuna de haber conocido a esta gran poeta. Yo me atrevo a decir una de las mejores poetas de Valparaíso, Jimena Rivera, ya que tiene merecidísimo este homenaje que se le hace con este encuentro, que ya es segundo, y espero que se siga manteniendo y se sigan efectuando más encuentros en el nombre de esta gran poeta y amiga Jimena Rivera. ¿Ya? Agradecerle a la SECH filial Valparaíso por la organización de esta actividad y al Parque Cultural de Valparaíso por la recepción y por acogernos en esta actividad, en estos caprichos literarios que tenemos los escritores en Valparaíso. ¿Ya? Quedamos hasta acá. Muchas gracias a todos y nos veremos en otro encuentro de este lado o del otro lado de la vereda. Mi abrazo cariñoso para todos. Chao América, que estén bien. chao, Juan Eduardo, muchas gracias. Y bueno, gracias a todos. Y también me quedo con el verso que mencionaste en un principio de Jimena, que la recordaste, que la poesía es un acto de legítima defensa. Te agradezco por recordárnosla y eso, muchos cariños a todos. Así es. Chao. Decir que la gente vuelve a despertar, los pueblos del mundo se levanten y con todos los amantes de la libertad vengan a cantar como aquel tiempo donde la esperanza vuelve a navegar
para hacer del mundo un encuentro entre hombres y mujeres en libertad. Cuánto gusto me da escucharte decir que la gente vuelve a despertar. Los pueblos del mundo se levanten y con todos los amantes de la libertad.